poquito, pero ponete para la foto, para la foto. Veamos allá. Veamos. Papá. Henry. Espera bien. Ok, correcto. Entonces, muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Ya estamos aquí en el Estadio Arsenio Rico, estamos en Barrio Obrero, una cancha que nos trae gratos recuerdos. Pero antes de ir entrando por eso, antes de ir tocando la previa, tocando los nombres del 11 inicial, que hay varias modificaciones, tengo que presentar a mi dupla desde que estamos arrancando. Muy buenas tardes, Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes, Johnny, buenas tardes que se están uniendo, que nos siguen siempre en las distintas redes del Kiosco del Indio. Hoy tenemos la oportunidad de ser partícipe nuevamente, Johnny, de lo que pueda hacer Guaraní esta tarde aquí en Barrio Obrero, en la cancha de Nacional, donde tiene la buena oportunidad de poder seguir extendiendo Bernaico junto con su equipo la racha de victoria, que empezó con una victoria que cada campeonato es bastante importante arrancar con una victoria, obviamente, y hoy Guaraní lo puede hacer ante un Nacional que siempre es complicado. Nacional es un equipo bastante compacto, un equipo que viene jugando juntos hace bastante tiempo, por más de que han cambiado la cabeza también del equipo, así como nosotros, pero Nacional es un equipo a tener en cuenta, Junior. Así mismo recordamos siempre que el equipo de Cabo Salvaje siempre es un equipo que nos cuesta. Un equipo que capaz se cierra, vaya jugando de contragolpe, no apuesta mucho a la posesión de pelota, sí viene a ser bastante verticales, como ya podemos ir viendo en el onceno inicial que plantea, gente muy rápida por fuera, un número 9 bastante alto, que sabe jugar de espalda. Pero antes de ir haciendo el análisis, Mati, ¿qué te parece si repasamos el onceno inicial? ¿Cómo sale Guaraní esta tarde? Sin problema, yo en el equipo de Bernay esta tarde hay algunos cambios en el equipo del profesor. El equipo va en el arco con la 12 Martín Rodríguez, lateral derecho con la 2 Valcíes Benítez, la dupla central, número 5 para Mario López, 15 Thiago Servín, por izquierda 20 Alexandro Maidana. En el medio del sector se repite nuevamente una línea de 3 con la 7 Agustín Mansur, con la 25 Giovanni Gómez, que está ganando se ganó el puesto, entró muy bien la vez pasada Johnny. Ingresa también ahí con la 10 el mago William Mendieta, de gran partido también contra el 2 de mayo, y otro que también es una buena participación en la primera fecha, Niño, con la 18, con la casaca 11 Derlis Rodríguez y con la 40 el capitán de equipo Fernando Fabián Fernández, Johnny. Increíble. Tenemos entonces dos sub-18 en el onceno inicial, que son de la casa. Miña y Gómez entraron muy bien. Entonces, con el ingreso de Gómez, creo que Mansur estaría pasando a jugar de tapón delante de la línea de los centrales, Mati. Así mismo, porque la característica que tiene en esta ocasión el equipo, o sea, el mediocampo que pone Bernay es totalmente distinto a lo que fue el partido anterior. Si bien la figura táctica es la misma, Johnny, tenemos que tener en cuenta que al estar Luis Martínez en el equipo base, hace a que tengas un jugador totalmente tapón. Hoy por hoy tenés dos jugadores que son de marca, pero también de manejo de balón, como Giovanni Gómez y Agustín Mansur, y se le suma ahí como interior también William Mendieta, que no lo hizo para nada mal el partido anterior, llegó, generó y marcó los goles para la victoria del Inter. ¿Qué te parece el mago Mendieta jugando de interior, me decís, Mati? Porque nosotros sabemos que él es un jugador distinto, que te puede aportar la magia, el toque distinto, esa llegada, buen pie, pero a la hora de la marca capaz le cuesta un poco más. Ya me sé si no juega, por ejemplo, Sosa, no juega Lucho Martínez. Sí, totalmente. Aparte de eso también, Johnny, a mí me gusta bastante el juego de Mendieta como interior o como suelto, en este caso como el típico 10, pero obviamente adaptándose a lo que es la nueva figura táctica del equipo desde que asumió Bernay. Esta será la segunda fecha. Ya vimos, Johnny, que el equipo es bastante intenso. Entonces, si Guaraní es un equipo hoy que sale a proponer, obviamente facilita y mucho tenerlo ahí a Mendieta en el mediocampo. Ahora, si se te da vuelta la cosa y Nacional empieza a manejar los hilos del partido, ahí sí te podría decir que Mendieta podría estar sobrando en ese medio campo, más que nada en el aspecto defensivo, porque con Guaraní, con posesión de pelota, Mendieta es totalmente distinto. Por supuesto.
William Amado Martínez sabemos, con pelota en los pies, sabemos lo que nos puede aportar. Ahora bien, capaz eso le da un poco más de obligación a Miño y a Derli, que no son los extremos que van a estar jugando, a bajar y a marcar un poco más inclusive, ya que Mequita sabemos, como estamos diciendo, le cuesta un poco más en el momento de la marca. Ahora van ingresando, señores, ingresan los 11 guerreros, van ingresando Guaraní, encabezado por Fabián Fernández, goleador histórico del club, hombre récord que nosotros manejamos, que nosotros tenemos. Ingresa Fabián Fernández, todos los guerreros, lo vemos a Martín, lo vemos a Cide, ya ilusionados, más que nada, ilusión renovada por lo que fue la victoria en la fecha pasada, una victoria bastante trabajada, lo que fue de Guaraní contra 2 de mayo. Hoy vamos a medirnos contra un equipo que tiene casi las mismas herramientas, te diré, con el mismo planteamiento táctico. No tienen mucho el balón, pero sí son bastante verticales. El onceno, como sale Nacional hoy, te digo, te cuento, Mati. Sin problema, Hoy yo ni sale encima. Nacional con el Piri en el arco. Fabián Franco, Claudio Núñez, Gastón Benítez y Darío Casa en la línea de fondo. En el medio sector con Lugo, Juan Alfaro, Dicho Jara, Richard Prieto. Adelante los vemos. Acá los Arrueda Bailones. Mientras los saludan, qué nivel que tenemos acá, nuestro palco VIP, Va a traer la merienda y dijeron por ahí. A la gente le contamos también que nuestro equipo de prensa es un tipo que invita muchas cosas. Sí. Según dicen. Hasta ahora no me tocó nada probar. Agua por lo menos puede ser. Invita para que vayas a su casa, pero tenés que llevar bolas constantes. Ah, ese es otro tema. Entonces, volviendo, Nacional se para de esa manera, un 4-4-2 clásico, lo que siempre vemos del Cabo Sarabia, para recuperar, porque tienen dos en el medio, Mati, déjame decirte, Bicho y Juanfer, que muerden y bastante en la mitad de la cancha. Bastante, aparte de eso sabemos que Juanfer es un jugador que es bastante polifuncional, Johnny. Si bien es un jugador que en el aspecto defensivo hace mucho más que en ataque, pero a su lado lo tiene justamente, como mencionás, a Fabricio Jara, que es un jugador bastante dinámico, tiene buena llegada al área rival y aparte de eso también le suma técnica. Entonces son dos de esos jugadores que Guaraní tiene que atender hoy, tienen que estar bien posicionados en la cancha del equipo de verdad y para poder justamente sacar alguna posible ventaja ante cualquier error del rival. ¿Cómo ves el teñido que tenemos aquí en las gradas? Si bien ahora va ingresando la gente, esperaba mucha más gente por lo que fue la victoria en la primera fecha. Si bien aquí en preferencia sí hay un mejor margen de público local. Sí, la verdad que estamos visitando, mira que juegan mucho de cancha de Nacional local, entonces ya me quedé con ese. Claro, por eso, de hecho que Guaraní vemos que por lo general Johnny tiene un promedio de 700 a 800 personas lo que fue el campeonato pasado hasta las últimas fechas, digamos, ¿verdad? Porque las últimas fechas han sido donde Guaraní ha traído mayor marco de público. En esta misma cancha Guaraní había agotado las entradas que Trinidense había puesto a disposición, pero está iniciando el campeonato. Sabemos también que la propia gente, ¿para qué vamos a hablar de Guaraní nomás, Johnny? El propio fútbol paraguayo es un fútbol donde el marco de público no es en los últimos años el más deseado o el que todos quisiéramos tener. Así mismo, Mati, hay que tratar de acompañar, capaz va a pagarnos ese fervor que nosotros vemos, que nosotros tenemos, ya que antes recordamos estadios llenos, no solamente era Olimpia Cerros, también Guaraní, que metía muchísima gente, mínimamente 10.000 por partido. Se veía muchísimo eso y a ver qué pasa. Yo creo que ese cambio que tanto están hablando, que tanto se está dialogando en el cambio del tema torneo, nos vendrá bien para poder llevar un poco más de gente a los estadios. Ya nos vamos ubicando mientras le vemos de fondo. Mirá, ¿qué nivel tenemos? Europeo de fondo. Ahí al Colorado pimpado. Gran seguidor también de algunos hinchas orineros. Salí en el kiosco, lógicamente también. Está buscando un poco de pantalla también ahí. Dijeron que es bastante habitual de alguna que otra plataforma de citas. Mirá vos. Yo no sé, ¿verdad? No conozco, pero así me dijeron. Lo que sí yo sé y doy fe, muy bueno jugando al fútbol. Sí. Muerde bastante, un sí de lo que antes. Sí, nivel europeo. Sí. Un poco frío de repente como todo, pero a ver si nos dan la precisa para ya recibirlo al ecuatoriano que tanto estábamos dialogando. Un fichaje top que rompe mercado para Guaraní. Vamos a ver cómo le va al sicario JJ. Se va a sumar a la fila de Guaraní en lo que queda de la semana seguramente. Mañana a las 6 de la mañana me dijeron. Va a tocar Bailones. Y arranca, señores, ya juega el primer grande, damas y caballeros.
arranca abajo girando la pelota, juega y va tocando Nacional desde el fondo muy bien, lanza el aire Cáceres, impresiona a Guaraní con todo el fondo, al recupero, Eva Gómez, le pide el tratamiento del queso, pase malo, atrás sale con todo, a presión de Mario López, la recupera Nacional y va tocando desde el fondo, la tiene por izquierda muy bien Darío Cáceres, abre campo para Richard Prieto, ex Guaraní, mete el campo de frente, muy buena pelota, va por derecha con Lugo, ahí se anima, míralo a Derby Rodríguez bajando atrás de la marca, va Guaraní con todo, mucha presión, mucho presión, toca Mansur, va, pelota para el arquero Martín Rodríguez y salida para Guaraní al fondo. Va a salir Guaraní y vemos claramente Johnny como Nacional lo va a esperar a Guaraní. Guaraní salió a presionar bastante alto en esa primera jugada del partido y hay que tener mucho cuidado con los extremos que tiene Nacional, en este caso Gaona Lugo, que es también conocido por la casa aquí en Guaraní, y Richard Prieto también, que siempre contra Guaraní Johnny termina haciendo buenos partidos. Richard Prieto siempre uno de los que tanto recordamos, siempre recordado Richard Prieto. A ver, ojalá que le vaya mal hoy a Prieto. Claro. Ojalá, o si no, ojalá que le vaya como le fue en Guaraní. Con eso resumí, Johnny. Para no ser tan extenso. Va Fabio Franco muy bien en el 21. Ahora será lateral para Nacional, la pelota desde el fondo. Pide que se adelante un poco más las líneas. La indicación primero el Cabo Sarabia está parado en los primeros minutos iniciales de este partido. Recupera Guaraní, tiene de Rodríguez, el otro toca muy bien por izquierda. Vamos bien, oh, para el taco se inventó, tiene Luquito Mansur. Recupera, peleado en el medio de la pelota. Malo el pase, lo va con todo, sale la defensa. Lo recupera, ahí está Gómez. Pelota muy bien para Mansur, le quiere meter el cambio de frente. Pero se queda la banda, sale con todo Nacional. Cuidado que va, se pega Arrua por izquierda para Richard Prieto que va, avanza y va al zurdo, tira el centro, el segundo palo, solo Maidana. Salimos, viene igual, continúa la pelota de la cancha, cabeza sujetada, recupera Nacional, pase atrás, va, tiene Benítez, va a la central, amaga, alza el arquero, va saliendo por todo del fondo otra vez Nacional. Va saliendo Nacional. Johnny, me gusta bastante la presión que hace por ahí en el medio campo. Muy interesante lo que puede ofrecer Giovanni en ese medio sector. Me gustó bastante la fecha pasada y ahora también la primera intervención que tiene Johnny. Me gusta cómo tiene esa buena visión del campo de juego. Automáticamente recibe la pelota y busca un compañero libre para poder generar cualquier ocasión de ataque. ¿Sabe cuándo salía a presionar Giovanni? Eso es lo que estamos viendo. Presiona muy bien, recupera la pelota, tiene buena recuperación capaz y por eso le hace jugar hoy Víctor, el profe, ya que Sosa es más tapón. Claro. Gómez sí, ya llegó a jugar de interior y un poco más suelto inclusive. No, otra vez llegó se ve muy bien el número 15, el zurdo habilidoso de la cantera de Guaraní. Habilita a Mario López. Levanta los brazos Mario, pide que se acerque, se pega, tiene el Turquito Mansur, inventa algo Turquito, a ver qué sale. Pase filtrado para el queso, no corrió el queso porque ya estaba en posición adelantada. Otra orden, le queda aquí, roja nuevamente su pelota. Era buena la intención de Mansur, Johnny, y déjame decirte que creo que esa es una de las cosas buenas que tiene Guaraní en el medio campo. Al tener un jugador así, bueno con los pies, como lo es Mansur, le da esa pauta que tiene la visibilidad y el poder dejar frente al arquero rival automáticamente en la jugada. Perfecto, picó antes, pero era favorito. Va saliendo del fondo, se anima y sale un poco más. Nacional viene con el capitán de equipo histórico de Nacional. Abre por derecho, para que se vaya Franco, para Donalugo, mantenido Donalugo contra Serpi. A ver qué dice Piña. Que salida en lateral, lateral en defensa para Guaraní nuevamente. Caracas, Maidana. También Nacional. Está escrito. Mira hasta dónde será presionarnos Nacional, por ejemplo. En 3/4 mete mucha presión. Claro, de hecho que los equipos de Sarabia y por lo general hacen este tipo de cosas en la cancha, donde se hace una buena formación de medio campo y te complica bastante la salida, entonces eso es lo que está haciendo Nacional nuevamente. Se queda con la pelota nuevamente Nacional, tiene Santiago, el Kili Rojas. Va al arquero de Nacional, levanta bueno esa pelota. Pelota para el derecho de Rafael Franco, cabezazo para que vaya a pelarla ahora Lugo. Ahora Lugo el brazo. Va arriba, bien, gran humedad. Aquí Nacional con la pelota. Nueve Franco la tiene cuatro de paro. Lugo, el capitán que tiene. Va, se recupera nuevamente Giovanni Gómez, pero el rebote le queda nuevamente Nacional. Sale Núñez, ojo para Alfaro. Va moviendo desde el fondo y sale a presionar un poco más en contra de Guaraní. Se suelta en la presión el queso. Kili Rojas ahora por izquierda. Se suelta el Benítez. Va a Antonio. El número 5 Nacional. Siempre Nacional con el balón. Tenemos los primeros 4 minutos del partido. Alto Nacional. Bien abierto para que la baje Gaona Lugo. Ahí cuidado con Gaona. Se suelta muy bien. Pelota a la espalda. Está, puede ser. Va mirando con todo el servicio. Muy bien cubriendo el balón. A ver qué dice el colegiado. Y es a quedar con salida para Martínez Rodríguez. Muy buena cobertura en esta última jugada de Thiago Celín. De hecho que Thiago tiene este tipo de cosas. Johnny, el partido pasado, en la primera fecha contra el 2 de mayo en Itagua,
Thiago cerraba mucho este tipo de jugadas. Lastimosamente no terminó el partido, creo que fue por cansancio nada más, porque corrió muchísimo. Era también una primera fecha de toda una pretemporada intensa. Y aparte de eso, yo también quiero aportar algo. Guaraní, cuando le toca hacer el dibujo defensivo, automáticamente se convierte en un 4-5-1. El hombre más cercano a Ferrer termina siendo, dependiendo de por dónde venga la jugada. Por un lado fue Giovanni Gómez y por el otro fue el Mago Mendieta. Justamente Mago Mena peleando. Falta, le dicen, se corta nuevamente. Se corta otra vez esa jugada, va a ser Ridolí, va a ser Fernando para Nacional, que ya lo hace Fabián Franco, que es buena pelota. Va Mario López, que no está jugando, cuidado que pelea, sigue Nacional, ganando toda la última pelota, la tiene Carlos Arruga, mira que se inventa un taco, va Arruga, Ridolí, que no patea, Arruga, cuidado que va. Bien, Maidana, revienta, que no puede ver nada. Cortó con tanta dulzura y Maidana la mandó a lateral nuevamente, pero va ganando
pero Rodríguez hacía una diagonal yo en esa última, que no lo vio López, y terminó perdiendo la bola. Va a pelear otra vez con Santa de Rodríguez, rebote queda. A ver, Franco, otra vez Fernando Rodríguez con el precio. Sale, me inquieta con toda la marcha. Bien, pelota para Miño. Anímese, Miño. ¡Vaya! Está a punto. Llegó el balón, dice el conectado. El lateral de ataque, pero qué pelota, pelota de Mendieta para Miño, que si llegaba había peligro. Totalmente, aparte de eso también Johnny, aparte de lo que hizo recién Mendieta con el pase, cómo sale primeramente la jugada, que demuestra obviamente que la calidad no se pierde, la calidad sigue intacta. Y para la gente que se va uniendo también le comentamos, llega el día de mañana John Jairo para sumarse a la fila de Guaraní y de no llegar a algún inconveniente, ya podría estar en posición para el partido del jueves en Santiago. Me dijeron que mañana a las 6 de la mañana llegaría. Padre Luis Rodríguez de Maidana peleándose, barre otra vez, Barro. Ahí para Fabián Franco, lo manda de lateral, muy cerca del bate líder con el ataque para Guaraní. A ver qué hace Maidana. La va a meter al área Maidana. Ahí está. Todo parece indicar que sí. Dice que se vaya Queso, que se vaya porque Mendieta. Pelea Gómez. Le pega a Luis Rodríguez. Va Maidana, tira la pelota lateral para que pelee Gómez. Queda ahí, le sobra la pelota. Sale la defensa del fondo, Arroyo que se va a entrar Mendieta. Mario López devuelve con la cabeza. Pegado por izquierda solo. Le meten a Darío Cáceres. Se va la pelota. No, eso está ahí. Está ahí de Niño. Offside de Millo es lo que marca justamente el poder de línea correcta, posición adelantada. Y Guaraní intenta siempre Johnny poder buscar el juego lateralizado. En esta última consigue un lateral en la última jugada de Maidana. Y creo que por ahí lo que se le falta a Guaraní un poco más de suerte también en los pases finales, porque hace todo bien en medio para arriba, pero le está faltando dejar mano a mano a perder frente al arquero que es Roca en esta
preocupado en el partido, dando bastantes indicaciones. Se lo ve titular mucho al profe Johnny. Thiago Servina ahora se equivoca, tiene la pelota por el medio, controlar mano para otro dedo, cuidado con esta, pelota que complica, le sobraba López, llega Bailones, otra vez segunda, no, es la tercera que ponemos en defensa. En defensa, la primera pérdida de pelota de Thiago en este partido. Delvis Rodríguez que se llama con todo, le va diciendo todo a los centrales, que le mete la pelota a él, eso es lo que dice Delvis Rodríguez. Claro, porque realmente Delvis se perfila como para tener la cancha de frente y hasta ahora ningún solo pelotazo vino para él. Fueron automáticamente todos, probar por abajo en la salida. Ahora recién el primero de Thiago que intenta donde Franco cierra bien, pero eso lo tiene que hacer Guaraní. Si vos ves que tu compañero, tu extremo, tu volante ya está generando espacio para que vos puedas salir con pelota dominada y no le metes ningún balón, no sé, ¿qué pretendés salir por abajo siendo que no tenés nadie? Le están pidiendo a Mendieta que se meta y ahora mismo Guaraní está formando un 4-1-4-1 porque queda el queso como única referencia de ataque y el que se mete un poquito más al medio termina siendo niño. Termina pisando. Por ahí no está pudiendo salir, es la realidad de este partido. Por ahí, por más de que intenta, tiene que dar ocasiones para tener el balón, no lo está haciendo porque no encuentra justamente esa salida limpia de defensa ataque como quiere hacer. Aldo Pérez, Barbote, Iván Ramírez, Víctor Cabaña, Paul Riveros, Luis Cantarales, José Sosa, Lucas Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso, Ángel Aquino y van a tener 16.000 Martínez. Por lo que tiene la banda, tiene para poder hacer un cambio de esquema, inclusive ahí. Me gustaría verme, por ejemplo, a Diego Fernández. Creo que es un partido donde él se puede rendir muy bien. Vamos a intentar ver puedo decir hasta ahora que
tratando como ya le está dando al árbitro. Recordemos a la gente también que en este partido Guaraní está sumando nuevamente. De terminar este primer tiempo, uno de los sub-18 va a sumar 45 minutos. El partido pasado se dio una particularidad, Johnny. Guaraní pudo haber sumado 90 minutos en la bolsa de los 900 de sub-18, pero el cambio se termina dando. Iba a ingresar Giovanni Gómez, iba a ingresar César Niño, pero el cambio debía ser Sosa por uno de ellos dos y Sosa termina saliendo por otro compañero, entonces ahí automáticamente no suma el segundo sub-18 que entró. Debe ser sub-18 por sub-18 para que te sume 90 minutos en un partido. Entonces, eso es algo que la gente tiene que entender. No porque jueguen dos ahora mismo en cancha, te van a sumar por los dos. Te suma directamente un solo tiempo. ¡Apunta, profe! Le dice más acá, le dice 9 metros, 2 metros, lo que dice, tiro libre peligroso, a ver qué hace por ahí, deja. Creo que pueda buscar al primer ruido más para meter la pelota al área, todo el poder ofensivo de Guaraní. Se forma una pareja, a ver si viene el segundo palo. Viene el centro, encima, cerrado, demasiado cerrado, de las manos una masita de dio a Santiago Rodríguez, Roca, que ya juega y se viene con todo. Cuidado, se viene con todo. Muy buena la intervención en la última jugada de Giovanni Gómez que termina cortando justamente el ataque que da. Gómez le da bastante para el equipo de la ciudad. Pero igual en esta última jugada, antes de que le saque la tarjeta a justamente Franco, en el último cruce que le hace a Elio de 10, y se lo dice pegado que la ahí como por la falta de una duda, yo. Si podría describir con una sola palabra el juego o el intento de salida de Guaraní en este partido, Johnny, yo lo definiría con errático. Porque la idea del juego no es mala, pero está fallando a la hora de poder hacer esa conexión entre el medio y el ataque, que es lo que va a hacer a que nuevamente el frente de ataque funcione. Lo decía en la fecha pasada, Johnny, me llama la atención el crecimiento físico que ha tenido Niño desde aquel debut contra Olimpia en el Libertadores de Chaco, muy joven, sigue siendo joven desde ya, pero el porte físico que hoy mismo tiene Niño, a diferencia de lo que fue obviamente en su debut, es abismal y lo vimos en esta última jugada. Salió volando aproximadamente 2 metros de ahí del lateral de Nacional. Mario Cáceres se quedó y mira que la rodilla, Y creo que a la hora de apoyar es donde siente ese golpe ahí. Roca le pegó con el diario, y Roca la salida del fondo, va a ser lateral, no es lateral, va a jugar así de faltó y muy poco para que ese pase llegara de Quino. Muy buena intervención, tiene mucha técnica, tiene
hacer por fin esa salida limpia por abajo para Eli Rodríguez que gira y automáticamente lo ve subir a Alexandro Maidana que tira esos puntapiés, como se dice normalmente, que siempre llegan a destino y esta vuelta llegó a destino, era córner, pero el árbitro hasta aquí le rompa el cielo del niño, porque el árbitro por usarle algo. Se quedó todo parado, va a jugar Martín Rodríguez, juega a Charrúa, Maidana quiere pegar a la raya, va a dar por un brazo, quiere otra para queso, a ver si hace el queso de cabeza, lo que se quiere el amerita, todo junto, liga a todo junto, para la raya, la quiere ir a la pelota, va a pelear el queso ahí, no se nada, no se nada, no se nada, pero contra Maidana, ahora sí, Maidana se vaya, Maidana, contra Rodríguez, pega Rodríguez contra Franco, está metiendo de botar, puede ser, tira al centro, acá, se lo pega, se pone en el medio, Mendieta, se le da la pelota, Primer córner para Guaraní esta tarde, noche, ya vemos que Aurín Mansur será el ejecutor. Este tiro que va a ser el famoso tiro que le gusta a nuestro amigo personal Ian. sí, El corte de 100 medio, el corte fiambre. corte fiambre. A mí no me gusta ese corte de ellos. No, al negro Sí, el corte fiambre, sí, a ese corte que va a meter la pelota al área, Mansur, porque todo el poder ofensivo del Guaraní en el área de Nacional. Parado, William Mendieta para obstaculizar la salida de Santiago Chichel Roca. Autoriza el colegiado, vendrá la pelota al área, tira al centro, Mansur, que quiere ser rápido, abre una cabezazo. Pegaba con todo el mago, queda la pelota ahí. Se ha atragantado, señores. Pegaba con todo el mago, Mendieta lo quiso hacer. Ya Miguel Roca, pero había offside en la mano. había offside en esta última jugada de William Mendieta. Evidentemente fue una jugada preparada de Johnny el centro que iba directamente al segundo palo, donde estaba Mario López, que termina siendo una especie de cortina con Ferfer, la baja para Mendieta, que ya estaba inhabilitado, y el Willy Roca, que está en lo suyo, haciendo tiempo, refrescando un poco el equipo. Nacional hasta ahora, Johnny, creo que la única jugada clara, no de gol, pero sí una aproximación importante para hacer el remate de Arruga, que se termina yendo cerca del ángulo izquierdo de Martín Rodríguez, y Guaraní se salva. Yo creo, Johnny, que Guaraní está pasando un poco más de coordinación, nada más en salida, un poco más efectivo en los pases, y va a combinar y bastante. Esta última acción, donde gracias a una pelota parada puede llegar al arco rival, puede ser también una de las vías que le puede servir al equipo, porque ofensivamente hablando en el juego de Guaraní tampoco tiene mucha desventaja, porque tiene jugadores grandes. Tiene a Mario López, le tenés a Thiago Chervín, que por más de que no tenga mucha altura, lo hace bien también. Va bien por arriba Guaraní. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo ahora. No falta nada. Al final, porque vamos ganando bien por la juega. Que aparezca para mí, que tiene que aparecer nuestra piedra angular, nuestro jefe, el mago. Tiene que aparecer Miguel Mendieta para que quieren tocar la pelota. Metió varias pelotas, buenas pelotas, explotadas inclusive para que eso pegaba el tag y era el gol. Así que yo creo que aparecer un poco más.
nadie lo pase desapercibido porque si bien nosotros no son partícipes del juego, pero por ese tipo de cosas yo no quiero ni hablar de estos tipos. Y su nombre lo quiero decir. Exacto, porque para mí, mira, ya le dije que yo digo, no Listo, también le dije que continúe, yo le digo que no hay juego así. cuando podía hacer un avance para mí, te corta eso. Buen cierre, Servín, que termina intentando el error que tuvo nuevamente en salida y se repite nuevamente esa constante de Juni, el error en salida que a Guaraní le genera o laterales muy próximos al área o cortes en contra que le pueden al fin y al cabo terminar encajando un gol cuando puede haber evitado totalmente una jugada innecesaria como la que pasó ahora con Andrés. También de niño, para no arribar la pelota, no encontrar un espacio, y luego dio la vuelta, le encontró a Mahón Mendieta, que consigue esta falta, que puede ser de bastante utilidad para el equipo de Bernaño. A ver qué hace Guaraní con el nivel frontal, el arco de Kili Roca, tenemos más o menos 30 metros delante. Mauricio Manzurra se descarga, línea número 7. ¿Será que va a ir el centro frontal? Yo no sé qué más el centro frontal, déjame decirte. Y que para mí tampoco, Johnny, pero podría ser una buena opción dentro del segundo palo y que alguien la cierre. El centro Manzurra se salió a servir, una pelota de arriba, va afuera otra vez. Bueno, el intento de Thiago Fermín de cabeza, va a ser salida Kili Roca, que no espera nada de centro frontal de la pala, que va a retroceder otra vez al Guaraní, que ya no le va a pegar la línea, va a la vez, se queda en los pies, al Chile, Benítez, así es, como para Pinto, más lo pase así de Benítez, recupera otra vez porque la pala lo va a toca un poco más acá y va a ir a manejar Nacional. Va saliendo Nacional nuevamente Johnny y Guaraní que prácticamente todo este tiempo de partido no ha generado una sola ocasión clara de gol, cosa que a mí me preocupa, pero que también me gustaría que Guaraní sea un poco más intenso en el ataque. Pero de Enrique Rodríguez ahora sí, es el momento de soltarse, pero sobre Mahón Mendieta. Cuando bailaba también Enrique Rodríguez que es el todo, va reclamando. Listo, Rossi que tenemos ahí con María Fernández de Rodríguez. Pero es justamente eso. El anterior que salió de María estaba mejorado. Claro. Aparte de eso, Franco ya está amonestado. Nacional no le está dejando nuevamente manejar esta pelota Guaraní en el campo porque sabe que darle espacio a Guaraní en los pies de Agustín Cruz o en los pies de Mendieta significa peligro para el arco de Kili Roca, entonces
estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo en X. Entonces son todas las plataformas por las cuales la gente nos sigue la transmisión y le agradecemos obviamente a toda esa gente que tiene esa preferencia hacia nosotros. Personalmente debe hacerlo jugar a Diego Fernández si es que mantenemos el esquema, o en todo caso si querés un cambio de esquema podría sacarlo a Derby Rodríguez y también le hago jugar a Diego Fernández. Entonces ahí tenés una opción con mucha más explosividad a la hora de atacar, porque estamos hablando de ataque. Ahora, si seguimos manteniendo este perfil bajo de buscar recuperar el balón y atacar, sí lo dejo a Rodríguez y lo saco a mí. Un poquito más, un pego de la casa, rebota, pero no se va a un poquito. Palo 1-7, levanta segundo palo, 3 puede ser, palo, porque todo el mundo lo vio la banca. De ahí está Caíto Rodríguez, cómo se quedaba de la mano. Sí, a la mitad de la cancha, todo el mundo. Caíto Martín. Bueno, pero para mí debe ser revisado. Ahí vemos si es que se va a jugar o no. Ahora mismo hay un lateral a favor de Guaraní y hay que ver si se confirma así el lateral, pero fue un empujón evidente. Déjame decirte que si Derby Rodríguez no jugaba al balón, cuidado, ahora mismo se está revisando esto. Llegaba, o sea que llegaba justo, muy lindo el centro más. Pelea otra vez Guaraní, muy disputado la pelota de la mitad de la cancha. Abre para ahora Lugo, va a Lugo contra Medina. Anima 83, pero reseñado, va a Lugo de Guaraní, tocó para ahí, Chocana, se quiere meter al área, va con todo, hizo, lo empujaba a Gómez, pide con todo, va otra vez, levanta la pelota, se va afuera, llegaba con todo, hizo para. Piden lo mismo, no, pero... Piden lo mismo empujón. Si cobraba esto, Johnny, déjame decirte que era como para... No, para levantar. Yo mismo entraba a la cancha, Johnny. Miralo, Ferchi iba a entrar acá y va a meter la pelota a la bola de Prieto, córner a favor de Nacional. Hay que sacar estos señores, se forma la pareja, vamos, todo el poder ofensivo. Agárrenlo a Bailones. Agárrenlo a Bailones. Va en el segundo palo Bailones. También lo vemos ahí a Luga, lo vemos a Benítez, tira centro bajo. Para el pecho para mí. La bajada obviamente de cabezazo. Va buscando también muy bien Viña en la proyección. ¿Qué cobra? Pasa. Tenemos tiempo cumplido, Johnny va a terminar el partido lo más probable. Hacen este tipo de cosas. Yo no entiendo para qué hacen esto. ¿Por qué no terminas? Por si no había nada, final de la primera mitad. Un partido demasiado trabado, como nos cuesta jugar contra el equipo de Pedro Sarabia, la verdad te digo. Nos cuesta una vida jugar contra el equipo de Sarabia, se cierra muy bien, muerden demasiado, saben a quién presionarlo inclusive. Sí, totalmente. Y aparte de eso, yo venía haciendo nada más un resumen de lo que es esta primera parte aquí en cancha de Nacional. Agradecemos también a la gente de Nacional que nos dio el espacio para poder hacer llegar la transmisión a todos los que nos están viendo. En resumen, a mi gusto personal, Johnny, se me hace que Guaraní no está haciendo un mal partido, pero tampoco está haciendo algo muy vistoso como para que se pueda llegar a generar ocasiones de gol. Es decir, le falta un poco más de intensidad a la hora de atacar y un poco más de minimizar esos errores que venimos encontrando y más que nada repitiendo en nuestra primera parte, que es el error en salida o el error justamente no forzado
que hace a que Nacional tenga esa recuperación de balón en el medio campo y que te pueda generar alguna que otra complicación, Johnny. No sé qué opinas vos. Mirá que sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes qué me gusta cuando se va retirando ahora por este sector el equipo de Guaraní? ¿Sabes cómo me gusta a Miño? Me gusta el despliegue físico. Políticamente me deja el aplauso. Va distribuyendo prácticamente la gente aquí en Preferencia y en Gradería va distribuyendo el esfuerzo de los jugadores. Me gusta mucho el despliegue físico que está teniendo Miño. Sí, la verdad es que sí, aparte de eso también es algo que quería recalcar también, Johnny, porque muchas veces uno cuando escucha un nombre como el de Niño se imagina a un jugador que te puede desequilibrar todo el partido. O cuando escuchas el nombre de David Rodríguez, por ahí uno piensa un jugador más atacante. Pero la labor que están haciendo ambos hoy por hoy en este equipo de Bernay se trata netamente de, desde lo físico, aportar a la defensa del equipo en el medio campo, compactarse bien y desde ahí abrir la cancha para poder ser opción de ataque justamente para este equipo de Bernay. ¿Qué más dice el partido del partido? La primera mitad, parece una pequeña cosa sin corte. Sí, obvio. Sin corte. Luego volvemos para lo que va a ser la segunda mitad, a ver si tenemos variantes. Y obviamente seguimos siguiendo y al primer grande del fútbol. Totalmente, Johnny. Le decimos a la gente que se siga conectando y que esté pendiente de la transmisión, que no salgan. Nosotros vamos a ir atando, vamos a ver, vamos a despejar un poquito la mente y ya volvemos nuevamente con este segundo tiempo. Sí, mira para ahí. ¿Pasa? El morro que Dani, El Matthew, ¿qué fue? Vamos a salir. Miércoles. Así como está la cosa. ¿Qué No pa? contesté. No contesté. Pásalo ya. Detalle, vea. Pedí la cerna. No. Te va a dar, te va a dar. Él me va a pedir a mí. ¿Te va a dar algo? Pero ya, mírame. Y hay un vuelo que sale el miércoles. El mismo de enero, creo que. Sí, porque el mismo agente que vino. Así que el mismo. No, directo. 650 dólares. Por dólar. Así de repente había trabajado 140.
más recauda el otro. El hombre y Osco. ¿Y después? No, ¿viste? Así, ¿verdad? Yo le dije, yo te dejamos un tiempo y la tenemos un 400, güey, en promesa. Y después de ahí hay que ver otra vez si queda. Pero yo le dije al tipo, espera, hasta el miércoles le dije, hasta el martes le dije, martes a la tardecita le dije, no, pero dale el problema, me dijo el tipo, que te voy a anotar nomás ya por la duda. Pero no tengo todo ahí, le dije, ayer hoy recién me escribió. No, yo no tengo hotel todavía. No, yo no tengo nada. Yo todavía no junté para mi pasaje. La verdad te digo. Todavía no junté para mi pasaje. Tengo 400 de promesa. Yo voy a hablar con el precio, a decir. A ver si. El precio ya no se va a ir. No, pero mejor lo si no corta nada, güey. A ganar de juego, güey. Es la esperanza. Está la licencia de club político. Con ellos lo que tienen que estar bien. Sí. El tanque con el... Ellos queman. Todo hacen. Frita. Gente quisiera alegadamente mucho. No, yo tengo hasta ahora en promesa 400 y... algo de tible. Yo creo que tenía un tío conmigo para conocer. Que además me dije, Se tiene bodega. tiene... La verdad que esa debe vivir, pero esa es última ya. A punto valiente. Creo que sea un 300, tira y Es humano. El resto es historia. el Lili. Dani, ¿cuándo me otra víctima tú la reserva? A 7 de la mañana el partido todo lunes, hacen cambia, hacen antes del partido. Reserva. A ver la reserva. Si no comentar, era. Oye, el número 10.
buen peligro. Odio demasiado lento. Él con acá hablando, vamos. Todos los días, boludo. Y sabe todito, sabe todito. Bueno, porque le gusta. Sí, por eso te digo, a mí no, Pero pero estoy diciendo, no toca. Nosotros queremos hacer formativa. Sí. Henry. tenemos que hacer. Yo ahora tenemos que hacer formativa de Tenemos que hacer. Che, tengo que comprar para mis tipos. ya. Mercado. ¿Por Google este irá? 150. 80 pues. ¿Eh? 80 pues. Ese con ustedes en 10 minutos. En 2 minutos. Sí, teníamos ese 8 minutos. Vamos a sacar más de 10 minutos. Más tarea toca. Vamos a ver el día que no voy a caer. Tarea no difícil. Tarea, pues. Eso para mí no te da. Sí, me voy a lo otro. Sí, ya se cortó. Arrancamos un 101. Un 101 arrancamos. ¿Eh? Vale, ya escuché. Bien, ya ubicados en la Cinerito, lo que va a ser la segunda mitad. Sin variantes. Guaraní sin variantes nacional. Que ha parado frente con la pelota Fernando Fernández. A ver, el segundo tiempo. Hay que apretar un poquito más, man. Hay que llevarnos la victoria acá. Sí, totalmente, Johnny. Sin variante Guaraní en esta segunda parte. Juega Fernando Fernández, toca para Agustín Tuquito Mansú y ya juega otra vez Guaraní, señores. Hace arranque de segunda mitad para ver, tratar de sacar los 3 puntos aquí de visitante con un reducto bastante complicado y también contra un equipo que siempre nos complica y mucho. Va Diego Solís, mete la pelota a la espalda para que vaya con todo, Pique no agarre la camiseta, pero siga y se privilegiado. También contra el movimiento que busca contra Frankie Roja, no quiere saber nada con el pie. No, muy amante de jugar con los pies, Santiago Kiris Roja. Trabaja Gana Lugo contra Mariano, muy peleando, recupera el 20, pero ya le cobra la falta, hubo un empujón, dice de Gana Lugo, falta y salida para la Origen. Veremos qué es lo que plantea Guaraní en esta segunda parte, Johnny. Coincido con que es una cancha bastante complicada, una cancha donde el equipo local sabe hacer lo suyo, por sobre todo también hace a que los rivales tampoco puedan jugar cómodamente. Entonces a Guaraní le queda cambiar obviamente la actitud por un lado, de salir a buscar un poco más el partido y a partir de ahí encontrar las oportunidades para poder salir victorioso de la cancha. Muchas gracias a esas más de 100 personas que están conectadas ahora mismo en X, estamos en vivo en X y en YouTube. Las páginas del kiosco de niños, siempre donde juega Guaraní, el kiosco de niños, hasta vete, el proceso para que viene, mañana sale, baja Mario, muy bien. Daniel Medero, que es el instante, te pregunto por los suplentes de Guaraní, a ver qué podemos ya ir jugando un poquitito más. Pase malo nuevamente de Guaraní, muy errático. Se juega el lateral y va a ser lateral y va a ser salida para Nacional. Va a jugar Fabián Franco. Va a ser el lateral Fabián. Pide que se pegue un poco más Gana Lugo. Detrás de él lo tiene a Bailones, que ya lo agarra Thiago Servín. Mete la pelota para Bailones, que pivotea y gana. Seguramente el número 9 de Nacional. Juega otra vez. Hace la cobertura cara. Se le va la pelota a Hicho y es salida para Guaraní. Te digo los suplentes de Guaraní, tenemos a Pérez, arquero suplente Barbote, Ramírez, Víctor Cabañas, Paul Riveros, Richard Torales, José Sosa, Lucas Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso, Aquino y Luis Martínez. Son las variantes que tiene como opción el profesor Bernet. Muy ofensivo o algo de opciones. Ofensivo tenés revulsivo. Solamente perfecto. Pasa muy buena la pared de Pino, otra vez se suelta con todo para el pero recupera otra vez el gol. Continuando muy revulsivo, te digo solamente Fernández, porque no tenés a Ramírez y a Torales que son 9 de área, capaz, un poco más de lo que tenemos. ¿Sabes a quién no quiero ver, Johnny? ¿A quién, Mati? Octavio el Príncipe Alfonso. Quiero verlo. Bastante, sí, mucho más ofensivo, por ejemplo,
sea que la línea central donde Guaraní utiliza generalmente para conectar entre la defensa de Julián Mendieta o la defensa de Mansur esté bien poblada y Guaraní tenga que saltear líneas por justamente el juego que impone Nacional. Ahora venimos nuevamente un retraso largo que implica al botar la pelota queda en las manos del Kili Roja. Es dificilísimo realmente generar una banda un hueco. Siempre el equipo de Caos Arabia es eso. Para muy bien, prácticamente muy ordenado, muy defensivo. Juega Caos Arabia con cabeza para bote, con la de Caos Arabia, con la pelota con todo, la queda formado, la recupera Pablo. Ahora le queda esta nacional, la baja Caos Arabia. ¡Epa! No se distinto, Caos Arabia. Y aparte de eso también, yo creo que el enojo de Martín Rodríguez va, aparte de la falta, por cómo va a ingresar justamente en esa jugada a Bailone, que termina dejando la plancha con bastante peligrosidad, cosa que Martín Rodríguez lo jugó en demasía y puede presionar. Hay que presionar de todos lados. Hay que presionar, hay que pedir, hay que exigir. Por ahí está, no, el Boca, yo creo que va a ser siempre que para lo mismo. Va a jugar Martín Rodríguez, va a jugar también de fondo, ya usted se ha conectado, vendrá el otro lado, a ver qué es. ¿Viste Martín tiene al lado? Sí, yo le voy a poner el nombre. Va a correr,
vida. Esto es lo que te ofrece también. Salida, te ofrece mucha tranquilidad, mucha facilidad a la hora de tener la pelota en los pies, pero aparte de eso también estuvo atento para cerrar porque no pudo cerrar el rival Alessandro y generó esa ocasión libre para ahora Lugo del Independiente. Muy errático, hay guaraní, al momento de soltarse un poquitito más, ya van buscando, ya paciencia no hay, me parece una gran idea de guaraní. A ver, una técnica de cuando tenemos el juego, que haga Guanalugo, que haya Guanalugo, nada, siga, siga, hay que poner un poco más de velocidad, va a jugar a 200 metros por segundo, levanta la cabeza, y va a hacer Chile, suéltese al Chile y vaya, anímese, párelo, hágase el miedo, al Chile, pase, más, así de básicamente Mario Gómez, que hizo una corrida de 40 metros para llegar, no tiene fundamento, no tiene razón de ser lo que hizo Intentó habilitar las luchas a Giovanni, en este caso a Giovanni Gómez, que estaba como un mínimo Giovanni, 20 metros de la jugada. Le tira un pelotazo largo, no llega cuando vemos que hay cambio de clase, le tira a Rúa por un lado con la caseta 10. el otro era Hicho y Richard Prieto. Gabriel también se retira, ingresa el número 17. Y el otro que ingresa es Colmán, yo digo, no es Colmán. Es el nuevo refuerzo del equipo tricolor, ingresa Benítez. Ingresa Hugo Adrián Benítez en la delantera. Y ahí lo deja. Ahí va a ingresar justamente, ingresa Richard Morales con la 17, se retira Julián Mendieta y se retira con la casaca 11, Lenny Rodríguez ingresa con la casaca 26, Diego Fernández del equipo guaraní. Son las variantes que apuestan. Y bueno, ahí vemos también que de hecho que es lo que estábamos pidiendo también. O sea, no hace falta entender mucho de fútbol para poder ver las cosas lógicas, ¿no? A ver cómo se para Guaraní, se iba a ver la nueva táctica, ya que ingresó Fernández y ingresó Torales, a ver cómo hace con qué. ¿Cómo nos vamos parando ahora tácticamente? Porque Miles seguramente va a ir retrasado. Si Diego va a ir, Domingo va a ir cambiado, va a retrasar un cateo de recorrer, es demasiado largo. A ver, pero ahora sí. A ver. Diego ya se para la pierna cambiada, Niño va por izquierda. Sí. Dos en punta, que es un poco más retrasado, haciendo la de Willy y Torales de 9. Dale, exactamente. Eso lo que haga es como una opción más en el medio campo, si debe hablar de alguna manera. Va a jugar desde el fondo Thiago Servín, se va a la cabeza y mete la pelota para que corra Diego Fernández, pero gana nuevamente la defensa del fondo, va Fernández. Temporada Marqués nuevamente va de salida que ya se va a jugar el sector Nacional. Que ahora empieza. Va moviendo Juan Picado, ahora sí, ya tiene el número 6. Abre campo por izquierda para que se flote Benítez. Ahora el pie de Darío Cáceres bien pegado a la raya. Levanta la pelota para que acá corra Bailón. El inteligente Thiago Servín lo desacomoda para que la pelota tenga Martín Rodríguez. Salga del fondo. Así mismo, Johnny, me avisa también aquí que la categoría reserva va a estar jugando a las 8:30 en este mismo escenario. Va a estar jugando Guaraní y el refuerzo, Luis Ayala, paraguayo que estaba jugando en Argentina, Vélez Sarsfield específicamente, está entre la lista de los convocados y puede ser partícipe de la partida en el segundo tiempo si es que el técnico lo tiene como opción para la variante. Bien, pelota de Sirene para Piñera abajo, Piñera ahí está. Este puede ser, va al zurdo, le quiere pegar, le pegó. Remate desviado, demasiado alto, buena la pelota. Ahí cuando recupera bien así de Benítez, se corta en esa. Luis Ayala puede jugar en un reserva, entonces un poco más tarde. Así mismo, Jenny se puede dar el debut y los primeros minutos de Luis Ayala en la categoría reserva, intentando también ganar un poco de ritmo, un poco de explosividad, que en un enganche es bastante bueno. Hay que, a ver si nos quedamos un poco a mirar, a ver qué dicen. Si Benítez, mira, ingresó para meter Cruz. Sí, también. Correcto, Johnny. Mira el jugador, mira que Danilo legendario, que boom. Sí. Empezó bien, Danilo. Sí, si querés llamarlo de esa manera, yo Empezó bien. depende de vos. Empezó bien. Bueno, ahí tengo como que no se va rotando. Se va pagando después de Juan Camilo. Ese es el problema. Bola Cerro, bola Olimpia, se va pagando. Se esperaba muchísimo de ellos. Sí, muchísimo. Realmente muy alta la expectativa. Va, Diego Fernández que se lanza, va a
Mira que eso es malo el pase. Otra vez se suelta Nacional. Toca Gaona Lugo. Va con todo. Cuidado, Santiago Servín. Va hacia Queso. La tiene Queso. Abre para Giovanni Gómez. La tiene muy bien. 25 de Guarani que abre por eso para Sigue. Hasta ahí bajaba Bailones para curar un avance. Luego obliga a Guarani a meter pelotazos largos. Giovanni Gómez abre campo para Santiago Servín. Adelante, gana unos cuantos metros para la pelota por izquierda para de Camino. Para Nico Seviño. Es que realmente, vaya, lo que se tira al suelo, yo no termina bajando primero al queso, y el queso cae por Bailones. Primero Bailones ya no pone la mano en la pelota, y Guaraní termina perdiendo una pelota en el medio campo, en este caso por el queso Fernández, y son ese tipo de pelotas ahí que pelea ahí se te puede ir a la noche. El pase del Queso ahí, balón de pelota nuevamente, Guaraní, la tiene Santiago Servín, bien abierto, pegado a la calle Parmeirán, pelota le tiró un cascote otra vez a Diego. No lo siento ni muy bien, yo vi mi equipo en cuanto a la conducción de balón en ataque. Me gusta lo que pueda aportar también Diego Fernández y Fer te puede aportar, estando en la posición que se encuentra ahora, te puede aportar también esa capacidad de dejar de frente al arco a cualquier compañero. Lo está tocando bastante, tampoco ni generamos mucho y tampoco sufrimos demasiado. Sí, Por el parecido que hay en cuanto a planteamiento, de forma de jugar, porque nosotros paramos de una manera, un esquema técnico y Nacional otro, pero la forma de jugar es similar, vamos bien mucho, no volvían a lanzar, nosotros también a ellos, entonces bastante trabajo más de la pero tampoco más de la cancha, levanta, vamos a llevar, pasa al cielo, los bailones, pero la Nacional y cuidado con esta, llega a todo servir, levanta la pelota que vaya, Queso, rebota el Queso, pierde la pelota, vamos a otro al paro a la derecha, se suelta y se repliega con todo Nacional muy bien, va retrocediendo, Guaraní, la tiene muy gana, Lugo, que hace la pelota por Maidana, ganó, se intentó el córner, ahora Lugo, luego córner para Lugo. Llega Nacional nuevamente por ese costado izquierdo, donde Alexandro Maidana está haciendo un muy buen partido, Johnny, hay que decirlo. Alexandro Maidana, en cuanto a defensa, hablamos, lo está haciendo bastante bien, no pasó mucho el ataque, pero en las ocasiones que lo hizo en ese primer tiempo, Johnny lo ha hecho de buena manera. Recordemos aquel bucapié que le había tirado a Niño, justamente que fue el córner, le termina cobrando a favor del Nacional el árbitro. Va a meter la pelota al área nuevamente Nacional. Mira al centro, Bruno Palo, cuidado que le llegaba al palo. Gana arriba al palo, cerca del punto penal. Va besando el poste derecho de Martín Rodríguez. Que ya mira para meter el pelotazo. Juega corto para Benítez. Se suelta un poco más el pie Benítez. Toca por penalti para Diego Fernández que mete un taco. Rebota la pelota y recupera nuevamente el Fernández. Para Sigue. Abre el pase de la para Gómez. Lo bajaba Gómez. Otra vez lo bajaba Gómez. Bajaba Danilo Santa Cruz. Y va a hacer otra salida más. Mirá que no me desagradaría, por ejemplo, darle un poco más de pie en vez de Gómez. sí, de hecho Guaraní necesita en ese medio campo tener un poco mejor manejo de balón, porque eso es lo que le está costando a Gómez. Repito nuevamente, defensivamente lo está haciendo muy bien, se posiciona bien en el campo, pero a la hora de atacar, al faltar los signos ya le cuesta bastante ese manejo de balón. Va a recuperar muy bien Miño y ahora que lo metimos más atrás, tampoco damos un pase certero cuando lo dividimos arriba. Vamos buscando por punta. Cuidado, Thiago Servín. Fernando, muy bien, Thiago. Qué bien se ve que bien quedó de Guadián, pero ahí la perdió. Siendo la opción por la primera pelea, tiene ahora para el Santa Cruz, que va a buscar el sur. Alvaro levanta la cabeza. Va a buscar el opción, el número 6. Bien pegado, Guaraní. Haga zapado, la boliviano. Recupera la pelota, se contra. Toca el palo, Guaraní.
dicen, noto que era un cansancio, un calambre, pero ahora yo noto que se ha tomado el posterior derecho. Entonces, evidentemente algo muscular. Esperemos que no sea tan grave porque Chicago también está haciendo un buen partido en el campo.
propio del equipo nuevamente. Y Guaraní lo termina sufriendo. Creo que el motivo principal por el cual Guaraní lo está perdiendo ahora mismo es, punto uno, por la falta de presión en el medio campo. Lo veo bastante cansado a Giovanni Gómez y solamente Mansur no puede solo. Para mí era para meter grande, para mí era Gómez el que tenía que bajarlo. Cuando arranca y cuando corre, era Gómez el que tenía que bajarlo, ya jugó Adrián. Porque el ver, a Manuel le ganó mañana de 15. Cuando va a hablar en la ciudad oreja, digo, te amo y bailones, ya tiene Martino, se está truqueado bien para arriba, bater, mete la marca, está bien, se pelea, gana arriba, tiene Gómez, revienta Mario López. Hoy llega una pelota clara, se equivocó la defensa de esta hora, Marino, pelea otra vez, Mansur, recuperó Mansur y se suelta a Guaraní. Suelta de Fernández, pelota para Torales, corre, gana Torales, hace es el momento donde la gente con experiencia, es ahora donde ya no va más con los chicos, es el momento donde algo un poco diferente. Así que bueno, yo coincido plenamente con tu parte. Va a meter la pelota en el medio del tiro, es un lateral, va a mañana el pille Torales, el pille también el queso, viene la pelota para Torales, vaya un campo hasta ¡epa! Lo bajaron a Niño, lo bajaron a Niño, vamos a hacer la Gómez, Gómez, ¡abajo! ¡Una gran! Otra vez de la defensa, pelea Bailón, García, bájamelo a Miguel, Bailón muy bien, gana Miguel, Benítez, Diego Fernández, no baja el Diego, quiere la diagonal, no cae Diego, se falta, se fue el Ronald, se subió sobre la moto, va a nudo, ahí va Gaona, que es lo que sabe hacer, Val, pelotazo, la con la espalda, va a poner Valdés, se le va a Valdés, logra pisar la pelota de Giovanni Gómez, pica demasiado largo, Porque si no, el partido y el tiempo se lo van a Guaraní. Solo en el área, Torales. Llegaba de frente al arco, le metió un taponazo y no quiso ser. A un despeje erróneo de Núñez, le queda esa chance clara de gol. Y Guaraní por su propio miedo no lo está pudiendo completar Johnny. Y lo termina desperdiciando Torales. Hizo lo que pedía el manual, el balón se termina yendo a medio metro del poste derecho. Va otra vez Mario Núñez, arriba, para que tiene Torales, pero revienta la defensa nacional, no empieza a ver nada. Rebota la pelota, queda en las manos de Martín Rodríguez. Mire, ahora sí que se va adelante la defensa. Saca largo, salta línea, el arquero se la jugó para que pelee Torales, va a sacar la pelota. Quedó ahí, tiene que se puede hacer.
Alfonso, Iván Ramírez y nos quedamos ya. A mí le quedan 3 cambios, Johnny. Dos. 2 cambios, claro. Impresionante, y no hay espacio. No hay espacio porque no lo generamos primero. No está cortando una vida, se lleva la pelota, le devuelve más Mansur. Ahora sí se nota el nerviosismo. Y es el momento donde ya es hora de los experimentados. Sí, tenemos 81 minutos de juego, ya tenemos 10 minutos más lo que adición del juego principal. Va a lanzar algo para Franco para que pelee otra vez Bailone. Arriba por Rivero, la manda a la cancha social y otro lateral más para Nacional. Otro lateral del Rico. Va a jugar Franco. Ponga huevo, dice la gasolinera. Ahora es momento de ir al centro. Abajo otra vez Ubadián. Ahí se anima contra por Rivero. Ubadián es zurda. Me daba la pelota que le queda en las manos a Martín Rodríguez. Ahora sí, pide que se suelte Guaraní. Pelota zona, algo para Torales. Viene Diego, gana la posición. Estaba otra vez para Diego. Va Diego, toca el paso para Miño. Esta puede ser que baje peligro. Lo bajaba para mí. Pero de eso lo mete igual. Va con Diego, baje. Tiro al paro. Tiro al paro de 3. Le fue pagando. Me quedé con el grito atragantado, señores. Casi hizo. Se lanzaba Torales, pero. ¡Mamita! Continúa el partido nacional. Segunda ocasión de gol que Torales termina desperdiciando. Prefiere que le ponía una pelota como con la mano. Tomás meter, le dijo a Torales que se asustó el kill y parece Johnny. Era llegar con todo, romperle todo lo que hay que romper, hacer el gol. Cuando se viene el tanquecito Ramírez con la casaca 9, veremos quién es el elegido para poder salir. Yo creo que ya Giovanni Gómez y nos vamos todos para adelante. Diferencia entre 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, perder es igual. Va otra vez Mario López, otra vez no viene ganando. Entra la única media, otra vez Giovanni Gómez pierde ante la marca nacional. Así es que se va a su país. Lateral, otro jugar. Pero creo que el cambio, sí. A ver, el cambio. Giovanni Gómez. A Giovanni, a Iván le viene muy bien esta cancha. ¿Cuántos minutos tenemos, Johnny? ¿Qué te digo? A ver, aquí tenemos 3 minutos, 7 para los que se han deseado. Pelota para Paul Rivero, va a salir con todo el 14. Gol para Maidana. Está con todo ganando por todo. Dejan a Martín. Lo obligan a ir a Cataluña siempre. Pelota para Mario López, para el 1-5 de Guaraní. Se va a la cabeza aquí. Tenemos gol del 9. Después viene el Carrano. Y todo el topo. Ahora terminó más el que se equivoca. Otra vez al palo de la tienda. Pelota que le queda cortada. Paul Rivero abre para Mario López. López para Miño. Tiro por derecha para Miño. Levanta la cabeza y toca por la mitad para Juan Rivero. Demasiado largo el gol. Ahora sí, se adelanta. A ver qué hace Paul Rivero. Vamos a dejar el gol ya. Levanta la pelota para Ramírez. Va por Ramírez. Le bota arriba la posición de Merqueso. Merqueso toca para Iván. Toca para Ramírez. También quedó Ramírez. Justo llega. Pero ahí está. Iván Ramírez ya en la primera que llega. ¿Qué llega? Una buena aproximación del tanque Ramírez en esta jugada. Termina inquietando al arco de Nacional Kiri Roca, que estaba bien posicionado. El remate también salió un poco al lugar donde estaba Kiri Johnny, pero es algo en lo que te puede aportar Ramírez. Va ganando otra vez López, caía mañana con la cabeza así, se llama se la deja aquí. López gana la crisis, no lo deja jugar. Y Merqueso tocó. Ahí no pasa el piso, mano. Otra vez reventando la defensa nacional. Se va a quedar a vivir ahí Fabián Franco. Para mí que en síntesis yo ya lo estoy resumiendo más que nada por lo que fue el primer tiempo que fue ese segundo hasta ahora. Tenemos casi 40 minutos exactamente de la segunda etapa.
La acción que tenemos ahora, Johnny, en el juego, en cuanto a gol, la primera fue por un error de Núñez, que Torales termina rematando al costado del palo, y la segunda también. O sea, el equipo hoy no generó, es la realidad. Para nada, no generó. Y ahora, vuelvo a decirlo, somos demasiado verdes, Mati. Una Lugo atraviesa toda la cancha para saber cuándo podía retirarse por allá. Nosotros somos muy verdes todavía en estas cosas, hay que apuntarlo, hay que apuntar. Cuando Lugo sale como Pedro por su casa. Baja ahora Valdés, ya juega, toca un poco más atrás para Darío Cáceres, que toca para Bailón en primera, ensayadísima la jugada, toca atrás para Darío Cáceres, que quiere meter la pelota al área, engancha otra vez Diego Fernández, toca un poco más atrás, sale Miño, presiona Alfaro, la pelea de Miño, ante Diego Fernández, va con todo otra vez, sale la contra, pelotazo largo a la espalda, baja Torales de peligro, deja que bote el balón, se va, anímese Torales, no te ven que está, puede ser esa bicicleta, quiere meter la pelota al área, se rebota la pelota a Torales. Quiso tirar un centro para Iván Ramírez, le termina, Creo que sí, no estaba ya la línea cayendo en el techo de todo. No, ¿sabes? Te digo, la pelota cayó más o menos en la cancha de centro de Torales. Larguísimo, pasadísimo, Torales que no entró muy bien. Y tuvo dos de las más claras. Va a meter la pelota aquí, Roca largo, va a llegar al va a saltar gol Rivero, solo gol, saltaba y ganaba, queda dividido ahí arriba, sale otra vez, gana Nacional, pero le queda así de Benítez. Va levantando la cabeza, Física y va para Iván Ramírez, Pelé, Ramírez, va a meter el propio de Núñez, va Núñez con toda la experiencia de la vida, pero va Ramírez otra vez, pégalo Ramírez, qué malo empujó, no digo el pedido, cae ahí, se acaba la pelota, entonces fue la pelota y va a venir contragolpe, le ganó, casi le gana Ramírez, muy metido en el partido Iván, pelota sobre la espalda, ahora sí, bota ahí, no va a caminar, va a jugar ahora sí de Benítez, va a tener poder juego. Llevando la pelota Chile para ustedes, un poquito más buena, mira la cancha, no pierde la oportunidad del partido. Va otra vez Niño, quizá Niño. Anime se vaya, anime se encare, todo el partido más duro. Va a jugar el chiquito, todo para Niño. Va Niño, se quiere meter, va por el medio, se mete el escudo, va saliendo. Y por fuera, que todo es por fuera. Otra vez pelota para Niño, toca 18 para Niño, se va a buscar solución. Me metí en el escudo, hermano. Me metí en el escudo por fuera. Toca la mañana. Y eso le falta un poquito más. Atrás la pelota que pierde, ahora sí Alfaro, que compra Juan Danilo, la tiene el 17 y sale nueva, Alfaro, Danilo, toca ahora para Hugo Adrián que va contra Juan Rivero, llega Juan y le reclama la falta. No, lateral en ataque para Nacional, eso es lo que dice el colegiado. Bueno. La verdad, Johnny, a Guaraní le costó bastante todo el partido, no fue claro el juego, es la realidad. Los errores que hoy tuvo Guaraní fueron propiamente por errores no forzados. Obviamente es mérito del Nacional ganar el partido porque la jugada que hace previo al gol es muy buena, pero aparte del gol, Johnny, Nacional no generó una sola jugada. Te da la pauta de que tu equipo no pudo generar ante un equipo similar o peor al tuyo, o que tu equipo no tuvo esa capacidad de resolución a la hora de atacar, porque Guaraní cuando se aproximó al arco nunca terminó bien una sola jugada de bien. Pero sobre la espalda de Diego Fernández, cuidado que va Sanina de Cáceres, no, la Valdés se le va la pelota afuera y es salida. Es saque de arco, hace salida Martín Rodríguez, mete el pelotazo largo para que vaya Pelé Torales, pelota arriba Torales, lo agarraron, no, sí, ¿hace tarjeta? No. En el primer tiempo hubo un agarrón, sacó tarjeta, sí, ¿Pineta? No. Entonces, no sé qué criterio estamos viendo. Va a jugar otra vez, vamos a ver, 4 minutos más nada más. Mira, un poquito más sobre la zona, la para que vaya Juan Rivero después de abajo para Iván Ramírez que tiró. ¡Ay! Buena la jugada de Iván Ramírez. Juan Rivero ya se queda del número 9. El central goleador, pelea queso, recupera queso, para Miño. Falta, dice. Vamos a meterla al área, hay que llevarlo por lo menos un puntito acá. Ya jugaron para mañana va a tirar el segundo palo para que vaya a tomar contra Benítez, ganó Benítez.
guarda, Dios va a hacer lo que se sigue. Un minuto tiene Darío Cáceres en la mano y nosotros no le decimos nada. El resto de la gente que bailó se queda ahí dividido, toca ahora niños. Niños muy bien para Paul, pero Paul tiene para que se quede para mañana. Mañana para Paul. Anime si vaya Paul. Se la deja un poquito más sur. Lleva a la casa y para Niño. Va Niño. Niño toca para el cine, se la Pepe. Niño. Ahora la marca. A ver, ahora corner. Corner para Guaraní que no va a hacer un poquito más sur para que se vaya López. Para que se vaya Paul. Para que se vaya Dani Serna a cabecear este balón, señor. Va a venir el corner central área, minutos finales de este partido. Entra la pelota al área, viene Mazur. Su ofensivo de la Borique. Viene el centro de unos palos, recto de César, estaba Diego, quedó ahí. No, saca la defensa, continúa el peligro, gana Diego arriba. Esta la puede ser elijo creer que no. Habría que ver desde aquí, al menos Johnny, la primera impresión que tengo es que se queda colgado Torales. Tenemos que ver si es que de por ahí, porque participa. Por más de que no la, para mí que no la toca. Sí. Offside. Es clarísimo, Dosay ya va a jugar nuevamente, van a meter la pelota al área. Roja. Sí que se apura, el único que le dice es que, justamente, el único que reclama es que eso. Hace lo que quiere, el tiempo, vamos perdiendo. Falta de experiencia. Va aquí Roja, pelotazo largo para que salga Mario López otra vez contra Bailón, el lindo duelo que se generó. Pelota para el queso, mira la cancha, tiro el queso. Muy pesado acá el queso. Vamos, trabajo la pelota. Mira otra vez. Viene ahí va el equipo brasilero este que lo quiere llevar al Alcides. Ojalá que este partido no haya visto. Déjenme decir. Caído Valdés, que lógicamente se va a levantar el día lunes a la mañana. Yo creo que tenemos tiempo cumplido. No se va a levantar Valdés. Mal partido de la Bolivia. Vamos a hablar de poder. Ahora Darío Cáceres va a meter la pelota al área. Todo lento Nacional. Agarramos la marca, pide que se pegue Bailón, pide que se pegue Valdés. Bailón es el córner. Viene corto, cabecea al cine, pero otra vez recupera Nacional, cabezazo largo, salta Mario López. Viene cabezazo, Julio Fernández, García Torales, va a Torales otra vez, pelea Torales. Bien ahí la pelota. Es ahora, no, ya no hay tiempo para más. Ganó Nacional 1-0. Un gol de Hugo Adrián. Mal partido la Borique y ahora sí va a empezar la gente con todo. Así mismo Johnny, Guaraní básicamente termina perdiendo un partido por errores propios. Es justamente lo que la gente va reclamando al cuerpo técnico, se va retirando Bernay. La hinchada Borique no enfocada, obviamente, lo entendemos, lo entiendo. Me parece que un equipo no puede ir de más a menos en la segunda fecha del campeonato. Si me decís, Johnny, o me preguntás, prefiero perder teniendo un juego bastante parejo o porque el rival tuvo méritos suficientes como para sobrepasarme en todos los momentos del partido antes que perder de esta manera. Porque Guaraní realmente hoy no jugó a lo que tiene que jugar. Es la realidad. Hay que decirlo como son las cosas. Guaraní jugó un mal partido, Guaraní no creó ocasiones de gol, Guaraní no pudo hacer lo que tenía que hacer en este partido y este es el resultado a la vista. Ahí van diciendo todo, lógicamente reclamando, toda la gente va reclamando por el resultado y demás. Pero dejate decirte, no es el momento, bueno, no es el momento, tenemos que jugar el día jueves. Tenemos partido contra Chile. Este es el momento. Vemos ahí Martín Rodríguez que bien, va viendo la camiseta Martín. Martín trae la camiseta, qué lindo. Qué lindo que esto. Bueno, continuando un poquitito.
mí, te lo digo siendo sincero, lo perdimos por verdes. Muy verdes. En el medio, si bien Giovanni Gómez tuvo muy buen desempeño en el partido anterior, se nota que en esta clase de partidos le cuesta un poco más. Muy rápido en la mitad de la cancha nacional y chocar a Juan Alfaro por darle a uno con el quedado Richard Pinto. Mucha experiencia recuperando. Te digo, hoy paró para lo mejor que tenemos, porque hay que ser sincero, era lo mejor que teníamos. No está Maíz, no llega Céspedes, no tenés un revulsivo por ahí de decirme, bueno, Diego Fernández, un jugador rápido por fuera. Obviamente Nacional se te cierra, es horrible la forma de jugar, a mi parecer. Nacional que se te cierra y juega, pero le sale. Hoy para mí el partido lo perdimos por mucha juventud. Cuando ya había momentos, que ya teníamos que empezar a apostar por los más grandes. Muy bien Miño, está bien, chico de 18 años, pero uno se da cuenta cuando le da la pelota a Miño y en vez de animarse a encarar, retrocede y da un poco un pase atrás para Mario López. Propio capaz de la juventud, propio Giovanni Gómez, que es el segundo partido en primera, lógicamente no lo voy a matar a Gómez, no lo voy a matar a Miño. Aquí lo tenía que haber tumbado para el gol Giovanni Gómez, no lo tumbó. Ronald Lugo cuando corrió de mañana tampoco lo quiso tumbar. Entonces, esa falta de experiencia hoy nos pasó factura, porque Nacional tampoco fue demasiado superior. Nacional vino y se cerró, hizo lo que tenía que hacer, tampoco sufrimos más allá del gol de Hugo Adrián, tampoco sufrimos, te digo. Yo creo que ya me van a decir de todo. Yo lo entiendo al hincha, lógicamente, venir hasta acá. Pero hoy para mí, si bien paramos lo mejor que teníamos, yo creo que la experiencia pesa y muchísimo. Déjame decirte más. Claro, Johnny, aparte de eso también hay que decirlo. Coincido contigo, Johnny, exactamente en todas las líneas que estuviste diciendo. A mi punto de vista, realmente lo que me preocupa y bastante es que el próximo partido que tenemos por Copa Sudamericana es un partido ante un rival que se reforzó bastante bien para lo que es esta fase de Sudamericana, la fase de eliminación, son los playoffs. Me preocupa eso, me preocupa justamente la falta de experiencia que tiene el equipo para este tipo de partidos. Hay situaciones propias de juego que de por ahí, de alguna u otra manera, te guste o no, es lo que hay. Pero hay situaciones de juego que no hace falta tener mucha experiencia para poder ir adelante. Es obviamente también tener esa mentalidad de querer un poco más siempre, de querer ser el distinto. Lo banco muchísimo a Miño. Me gusta bastante, para mí hoy fue uno de los mejores de la cancha, el día que no fue el mejor, porque el resto del equipo la verdad no llegó a demostrar aquí al recién lo que se pudo ver en la fecha anterior contra el 2 de mayo. En la realidad se me hace a que Guaraní, si no pasa por los pies de Ferfer, le cuesta bastante en cuanto a ataque y ni qué decir en cuanto a gol. Es cierto, tuvimos dos ocasiones claras de gol, ambas en los pies de Torales, ninguna la pudimos gritar como gol. La primera, creo que por un capricho, para mí no definió mal la primera de Torales, termina desviándose por muy pocos centímetros la pelota, pero en la segunda jugada, déjame decirte que por dudas Torales no hace gol. No sé si lo ve salir a Kiri Rojas y se asusta o le sorprende más que nada por cómo se dio la jugada, pero lo cierto y lo concreto, Johnny, es que para ir redondeando un poquito y para ir cerrando lo que es el análisis de este partido, Guaraní debe mejorar muchísimo, eso está claro. Hoy por hoy el equipo no tiene esa capacidad de ser revulsivo a la hora del ataque como debe ser. Cerrando, Johnny, agradecemos a toda la gente que estuvo conectada, tenemos más de 100 personas conectadas en Twitter, mientras nos van apagando las luces acá, Johnny. Pero La reserva para jugar, la reserva vamos a se jugar ahora. olvidó. Entonces vamos a ir viendo, Johnny, es la realidad del equipo. El equipo debe mejorar, el equipo debe salir para adelante para poder buscar justamente esa victoria
que te vaya acomodando mejor en la tabla y aparte que te acomoda mejor en la tabla, que te haga anímicamente más fuerte para poder tener esa capacidad de salir y afrontar cuando tenés un resultado adverso. A mí me hubiera encantado, me hubiese gustado que hoy el equipo gane, que se lleve los 3 puntos para llegar de una buena manera al partido contra la U de Chile, que sería lo ideal. Hoy por hoy se dio todo lo contrario, Nacional hizo su juego, les guste o no, Nacional juega esto, Nacional juega a poder cerrarse bien y a raíz de eso ver qué puede ocasionar en ataque. Hoy Guaraní no tuvo esa capacidad de salir adelante. Nacional hizo lo propio, encontró el gol en los pies de Hugo Benítez, que entró muy bien. A mi punto de vista entró Benítez y Guaraní se descompaginó totalmente en el medio campo, porque movía las fichas correctas y aparte de eso el trabajo sucio Nacional lo hizo Bailones. Todo el partido molestó a todos los centrales de Guaraní y es mérito del ataque nacional el resultado de hoy. Ya te digo, viendo también el partido, hoy ahora analizando, Alcides Benítez no es lateral derecho. Lo extraño y muchísimo, y nunca pensé decirlo, a Dani Pérez. Hoy si bien a la hora de la defensa, sí, si bien a la hora de la defensa rindió bastante porque le tenía de su lado a gente muy rápida, que era Darío que se soltaba. Pero Alcides en ataque nunca pasó. No, Y Alcides sí le puedo reclamar. No a Giovanni Gómez, por ejemplo, que obviamente vos sabés, vos entendés que es un proceso. Caso Miño, caso Gómez, caso Maidana, inclusive, que también son los más jóvenes. Alcides tiene un vasto recorrido. Hoy, por ejemplo, no se soltó, no apareció. A William Milita no le gustó nada porque, lógicamente, lo marcaban entre dos, lo apretaban. El mediocampo de Nacional siempre agazapado esperando. Lo pateaban a Willy, lo pateaban a Mansur. Entonces, este es el proceso, esta es la forma. Uno debe de, obviamente, ser sincero con uno mismo. Uno debe de... Se tiene que ir para hacer las estrellas. No, mira, no vamos a cambiar de reserva. Sí, Uno tiene que sincerarse y ver que este es el proceso. Y en el proceso, lógicamente, se quitan las de las cosas. Hay veces que no. Muchos yo escuché, estaban escuchando, decían todo, caso Bernay, y es la primera derrota. En el fútbol, entendemos mucho, el fútbol es demagogia, el fútbol es así, decía Bielsa. Él iba a ser el mejor técnico, fue el mejor técnico la fecha pasada, y ahora es la primera derrota de todo el mundo le suelta la mano. Eso es así, pero hay que entender, ni ganando somos los mejores, ni perdiendo somos los peores. Tenemos que vivir este proceso, tenemos gente muy joven que tiene mucho futuro, y déjeme decirle, ¿a quién más le podía meter, por ejemplo? Hoy no había otro revulsivo, entró Ramírez, entró Torales, entró Diego, tenemos otro que sea Claro. ofensivo. Para mí los cambios estuvieron bien, Johnny. Sí me hubiese gustado ver a Octavio Gómez, por ejemplo, Sí, pero Alfonso, pero ahí volvemos a caer en lo mismo, juventud, inexperiencia, pero el equipo necesitaba un futbolista que tenga ese buen manejo de balón, pero bueno, vamos, si querés Johnny, vamos a seguir hablando toda la noche, no hay problema, pero lo cierto y lo concreto es que hay que seguir. Es la segunda fecha del campeonato. Guaraní, si bien muestra cosas interesantes por momentos, también tiene estas cosas que por ahí a uno le preocupa, que es la falta de jerarquía, volvemos a repetir, la falta de jerarquía y tener esa capacidad de sacar adelante un resultado adverso o un manejo de partido adverso, porque eso fue lo que pasó hoy. Entró de gol el Nacional y Guaraní se acordó que tenía que jugar. Y generamos un poco más ahí, inclusive con Torales y con Ramírez. Entró muy bien Iván Ramírez. Porque ¿qué más tenés? Céspedes, que no estaba por influenza, que es uno que te puede dar algo distinto. Aldo Maíz, que está lesionado, que es uno de los que tiene más experiencia en la mitad de la cancha, lógicamente. Que está lesionado, tiene un esguince de rodilla. Y ahora vamos a mirar un poco más lo de Luis Ayala, que es uno de los refuerzos. Y mañana a las 6 de la mañana llega el ecuatoriano John Jairo Sánchez. Así es. Veremos en qué condiciones físicas viene también John Jairo Sánchez, porque el partido es el jueves, tendrá unos días para trabajar con el equipo, ya esperaremos alguna entrena al equipo, pero hay que ver, el equipo cuando viaja
Miércoles de El mediodía. equipo viaja el miércoles, tendrá John Jairo no está en la lista. 2 o 3 días, pero no está en la Está en la lista. lista John Jairo. Habría que ver. Bien. No, genial, pero vamos a ver con qué llegamos, con qué armamos. Yo creo que Lucho Martínez inclusive es uno que va a arrancar. Te puedo apostar, te puedo firmar hoy 12 de julio, te puedo apostar que Lucho Martínez va a jugar un Y aparte de eso también yo mismo me va a sorprender porque tenés que poner supuesto, cuando visitante. claro, jugando visitante, un partido donde me imagino que Guaraní va a salir a defender su arco, el arco de Martín Rodríguez, y ahí apostar a algún que otro contragolpe con los rápidos que tiene, ya llamémosle Diego Fernández, así de Benítez, que tendremos que ver si jugando Dani Pérez se recupere, en qué posición juega Benítez, que me imagino que lo hará de volante. Ahí te va a apostar, inclusive como un extremo más te puede apostar también. Claro. Por eso, pero bueno, Johnny, agradecemos muchísimo a toda la gente que nos estuvo acompañando nuevamente, agradecerle por la sintonía de siempre. Le recordamos que estamos tanto por Instagram, estamos por X y por YouTube. En vivo. 164. Tenemos Excelente. Muchísimas gracias entonces a las más de 150 personas que estuvieron conectadas. Vamos a ir viendo, no es momento de soltar la mano. Semana corta, jugamos jueves, viajamos miércoles. Y lógicamente vamos a. Siempre Kiosco va a estar ahí trayendo toda la información. No hay que soltar la mano, vemos a esa hora donde hay que apretar y ya ir encarando lo que se viene después, no sé más. muchas gracias, Johnny. Agradecerte ahora, decirle también a la producción que nos estuvo haciendo el aguante acá con todo el equipo logístico. Entonces, le agradecemos a todos y será hasta la próxima. Nuevamente nos encontramos el jueves. Guaraní va a estar jugando de visitante en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional contra la U de Chile, un partido bastante importante que de traer un resultado importante o positivo. El defensor del Chaco tiene que ser visible al lado de Chile, tiene que ser un recinto hasta casi imposible para que Guaraní pueda lograr esa clasificación que obviamente los jugadores quieren, pero nosotros queremos 10 veces más. Obviamente. Entonces nos despedimos, Mati, nos vemos jueves. Nos vemos, Johnny. Siempre es un placer.